Cristo está aquí. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en esta preciosa noche. Estamos agradecidos en este momento, Padre, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros. Padre, y te agradecemos, Señor de la gloria, por todo, Señor Jesús, aquellos que están hambrientos y sedientos, Padre, que están en vida en esta hora, Señor. Esperamos de que tú derrames tus ricas bendiciones sobre cada uno de ellos, Padre. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control en esta hora, tanto de mis labios como de sus oídos, Padre. Pero no hablo, Señor, ni oro, Dios mío, poderoso, por los oídos naturales, sino por los oídos espirituales, Padre, donde tu palabra dijo, Señor, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y sabemos, amado Dios, de que no todos, Padre mío, tienen ese tipo de oído, sino aquellos que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo y pusiste sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que estuvieron en tus pensamientos, Señor, y luego fueron expresados y luego se manifestaron, Dios mío, gloria al venir, Señor Jesús, tu palabra, Padre, la Escritura, Señor, a unirse, Padre, con esa experiencia para que viera el sonido claro en esta hora. Oh Dios, gracias te damos. Bendice cada corazón, Dios mío, poderoso, los familiares de nuestro hermano Mario, Señor, también, Dios mío, de gloria, oh Señor Jesús, por allá está, Padre. Señor, la novia de nuestro hermano, oh Señor Jesús Gallardo, Padre. Señor, pedimos, Dios mío, gloria, que tú lo bendigas, Señor, y le des fuerza, Padre, y que, oh Dios, pueda tener un oído claro, Señor Jesús, hacia tu palabra, Padre. Nuestros hermanos, Señor Jesús, en todo lugar, donde puedan estar también conectados, amado Dios, yo oro, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, que esos oídos, Padre, puedan estar a la expectativa, Señor, de tu palabra. Concédelo, Dios, y mis hermanos por Honduras, Padre. Oh Dios, y aquí, Señor Jesús, por el lugar de Nicaragua, yo te pido, Señor, de que tú nos bendigas ricamente, amado Dios, y que nos ayude, Señor Jesús, y nos dé la unción correcta para traer, Dios mío, la gloria de este pensamiento, Señor, lo cual, Dios mío, poderoso, traerá la palabra, y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos en esta hora. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios los guarde, Padre Santo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a tomar, ¿verdad?, las escrituras. Quiero, ¿verdad?, que leamos San Juan capítulo 1. Que Dios bendiga, ¿verdad?, cada corazón que escuche la palabra en esta hora. Amén. San Juan, ¿verdad?, capítulo 1. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerde, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos en su nombre. Dice San Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Ahora verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Dios bendiga la palabra del Señor. Damos, ¿verdad?, una palabra de oración para que Dios pueda ungir, ¿verdad?, esta palabra y que pueda poner, ¿verdad?, esa unción en nuestros labios en esta hora para poder hablar la palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Unge nuestros labios, Señor Jesús. Padre de nuestra garganta, amado Dios, que hablará esta palabra, Señor. Oh Dios, hame a un lado, Señor Jesús, de la gloria,
y que seas tú, Dios mío, tomando la preeminencia, Señor, de ese evangelio, amado Dios. Concédelo, Padre, y todavía tu rica misericordia, Señor Jesús. Sabemos, Padre, que se está extendiendo, oh Dios, sobre esta tierra, Padre, y sabemos que cuando esta palabra sea predicada, Señor, en el último rincón, Padre Santo de la Gloria, lo cual sabemos que solamente Centroamérica estaba quedando, Señor. Pero ahora, Dios mío, el evangelio ha llegado a Centroamérica, Padre, y un día de eso tú llevarás a tu pueblo, Señor. Y así solamente lo que quedará, Padre mío, el juicio, Padre. Pero sabemos que antes, Señor, que venga el juicio, tú traerás una advertencia al pueblo, amado Dios. Así como fue los días de Noé, tú traíste una advertencia antes del juicio y tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a tomar asiento. Quiero, verdad, en esta preciosa noche compartir con ustedes, verdad, un poco de la palabra, verdad, y traer el poderoso Dios revelado ante nosotros. Amén. Sabemos, verdad, de que nosotros teníamos que estar, verdad, nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y si nosotros tuvimos, verdad, nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, con toda seguridad estuvimos entonces en los pensamientos de Dios. Y si estuvimos en los pensamientos de Dios, entonces somos almas redimibles. Somos almas, verdad, de que podíamos escuchar la palabra porque una vez Dios nos tuvo en el pensamiento y al tenernos, verdad, en el pensamiento, luego Él vino y lo expresó. Y hoy, verdad, lo estamos manifestando. Y sabiendo, verdad, de que Dios, a través de su palabra, nosotros vemos igual como alguien, verdad, de que es un constructor, verdad, de campanas. Él, para darle el sonido, tiene que mezclar, verdad, muchos materiales para darle el sonido que él quiere. Quizá le echa bronce, le echa hierro, le echa de esto, le echa de lo otro, hasta que él le dé el temple correcto. Y eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Para él dar su sonido claro, él tiene que mezclar una cosa, ¿verdad?, con la otra, para que él pueda producir al Mesías. Entonces, ¿verdad?, de este mensaje el poderoso Dios revelado ante nosotros, yo quiero, ¿verdad?, tomar como tema un pensamiento produciendo el Mesías. Produciendo al Mesías. Sabemos, ¿verdad?, de que el Mesías es el ungido, el Mesías es Jesús. Ese nombre lo llevaba, ¿verdad?, por razón de que Jesús era el ungido de Dios. Y sabemos de que el ungido de Dios ha venido por todas las generaciones, por todas las edades, porque en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y siendo de que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, entonces Dios no cambia, Él no se muda, Él no cambia, ¿verdad?, sus características. A Dios se conoce por sus características. Y siendo de que a Él se conoce por sus características, Él solamente lo que viene es velado en pieles humanas. Una vez estuvo, ¿verdad?, detrás de pieles de tejones, lo cual, ¿verdad?, allí estaba su propiciatorio. Pero luego, ¿verdad?, el propiciatorio estuvo una vez allá colgado en la cruz del Calvario, lo cual era Jesucristo. Él era el propiciatorio a plena vista, porque el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Y una vez que el propiciatorio quedó a plena vista, es para que todo aquel que quisiera venir, ¿verdad?, pudiera entrar al lugar santísimo. Porque antes solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y eso era una vez al año. Él podía entrar al lugar más santo. Y siendo de que solamente él podía entrar al lugar más santo una vez al año, y esto con su sangre, entonces una vez por todas, Dios mandó a morir al Cordero de Dios a la cruz del Calvario, murió, dio su sangre, y esa sangre es la que va delante de nosotros en esta noche, en este día. Y siendo de que va delante de nosotros, entonces cuando ese velo es rasgado, ahora no solamente el sumo sacerdote puede entrar a ese lugar, sino que el que quiera venir, que venga. El que tenga sed, beba de las aguas gratuitamente. Así que en esta hora, ¿verdad?, nosotros queremos ver, ¿verdad?, de que Jesús, cuando Él vino a la escena,
Solo recuerde y mantenga este pensamiento que Dios no cambia. Y si Él no cambia, cuando Jesús vino hace 2000 años, nosotros podemos ver de que Él tuvo que traer las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y traerla con la experiencia que Jesús le estaba dando a aquella mujer llamada la samaritana. Esta mujer, ¿verdad? La samaritana era una mujer de mala fama, lo cual, ¿verdad? Lo encontramos ahí en San Juan capítulo 4. Y siendo que lo encontramos en San Juan capítulo 4, fue cuando Jesús llegó, ¿verdad? Y comenzó a hablarle y a decirle, mujer, dame de beber. Y la mujer le dijo, no es bueno de que samaritanos y judíos tengan algo entre sí. ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber? Entonces Jesús vino y le dijo, si supiera quién es el que te pide de beber, tú más bien me pedirías. Y le digo, pero no tiene con qué sacarla porque el pozo es hondo, porque le estaba hablando de una agua natural, pero él estaba hablando de la agua espiritual, lo cual es la palabra de Dios. Y siendo de que le estaba hablando, ¿verdad?, de la palabra espiritual, del agua espiritual, la palabra de Dios, esa misma agua que Jesús tenía allá, esa misma agua ha venido de generación en generación de hace unos 2000 años. Estuvo en la edad de Éfeso, edad de Mirna, edad de Sardis, Filadelfia, Laodicea, estuvo, ¿verdad?, en Tiatira, estuvo en cada una de las 7 edades de la iglesia y está hoy también con nosotros en esta hora. Y sabemos de que Jesús literal no está aquí, pero tenemos su palabra. Pero como le decía, el poderoso Dios develándose ante nosotros ha traído una porción en esta hora, ha traído las escrituras de esta hora para mezclarla con la experiencia y poder dársela al pueblo, así como Jesús se la estaba dando a la samaritana. Porque las escrituras decían en Deuteronomio 18:15 que Dios levantaría un profeta así como Moisés. Y si las escrituras decían eso, de que Dios tendría que traer a un profeta, entonces cuando Jesús vino, Él era ese Mesías. Pero los fariseos, los herodianos, los ancianos de ese tiempo, la gente religiosa de ese tiempo, no podían darse cuenta, no sabían de que esa era la palabra, que Él era el testimonio de las escrituras. Y Él le decía a los fariseos, a toda esa gente religiosa, le decía, ¿verdad?, que eran fariseos ciegos, guía de ciegos, y que ambos caerían al mismo hoyo. Y sabemos de que si allá había gente ciega y solamente el que tenía el evangelio era el Señor Jesucristo, hoy Dios tiene una promesa que dice que tiene que tener solamente una sola iglesia, que tendría, ¿verdad?, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Pero vemos, ¿verdad?, de que hay millones, miles de iglesias. Y siendo de que hay miles de iglesias, hay millones de iglesias, entonces uno se preguntaría cuál es la iglesia en la cual Dios tiene sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Porque si Él lo prometió, Él es fiel para cumplir la palabra, porque en cada una de las edades Él ha venido dando promesa y Él fue fiel para cumplirla. Y la palabra que fue para los días de Noé, ellos produjeron al Mesías, la palabra ungida para esa hora. Pero tenían que agarrar las escrituras y unirlas con las experiencias y dársela a Can, a Sem y a Jafet. Y cuando esa escritura, ¿verdad?, se la dieron, entonces eso produjo al Mesías. Y si sabemos de que Dios no cambia, entonces si Dios a través de Noé produjo el Mesías, lo cual es el ungido, y sabemos que Noé es el ungido de Dios. Si Noé fuera el ungido de Dios en ese tiempo y fue el ungido de Dios en ese tiempo, por causa que trajo la escritura para ese tiempo, lo cual era de que va a llover. En ese tiempo no llovía, sino que lo que había era una irrigación de la tierra. Y siendo de que no llovía, entonces vino Dios, le digo a Noé, Noé, las escrituras están aquí escritas, porque la primera Biblia fue en el zodiaco, la segunda Biblia fue en la pirámide. La tercera Biblia es esta que tenemos aquí escrita, y sabemos de que estas 3 Biblias hay una que somos cada uno de nosotros, como dijo Pablo, vosotros sois epístolas escritas y leídas de los hombres de afuera. Entonces nosotros podemos saber de que si han habido 3 Biblias, ahora la otra Biblia es la palabra hecha carne. Porque primero usted fue un pensamiento,
Primero usted fue un atributo de Dios, y siendo de que usted fue un atributo, después ese atributo fue expresado hasta que vino y llegó a ser carne. Por eso es que tomamos la escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ahora cuando decimos en el principio era el verbo era la palabra, pero no se quedó solamente en palabra. Y usted que carga una Biblia, usted piensa de que todo el tiempo el verbo le va a quedar ahí escrito solamente en esa Biblia, sino que recuerde que la fe viene por el oír y el oír es la palabra. Y entre más usted se alimenta de esa palabra se hace vida, se hace uno con usted. Y siendo que se hace uno con usted, entonces llega usted a ser el templo del Dios viviente. Llega a ser usted la carne, el velo, donde Dios, el poderoso Dios, se puede revelar ante nosotros. Porque hoy no es la edad solamente del hombre ungido, sino que es la edad del pueblo ungido. Y siendo de que es la edad del pueblo ungido, entonces usted puede ser el velo de Dios en esta hora. Porque Él dijo, ¿verdad?, de que Él no habita el templo hecho de manos, sino de que me preparaste cuerpo. Y Él dijo, y vosotros sois el templo del Dios viviente. Y siendo de que nosotros somos, ¿verdad?, el templo del Dios viviente, entonces, claro, nosotros podemos ver, ¿verdad?, por la palabra, de que tiene que haber una iglesia, que debe tener, ¿verdad?, esa palabra ungida, que debe tener, ¿verdad?, ese cloro o esa sangre. Es como ustedes, ¿verdad?, las que lavan la ropa, saben de que hay una química, hay un cloro para quitarle la mancha a la ropa. No es de que la ropa va a estar sin mancha todo el tiempo, sino a medida que se va usando, a veces absorben algunas manchas, pero para eso tenemos, ¿verdad?, hoy lo que sacó la ciencia, el cloro, para esa tinta, ¿verdad?, desintegrarla. Así también es la sangre de Jesucristo. Nosotros, ¿verdad?, una vez, pues veníamos, ¿verdad?, nacimos a la verdad en pecado, pero recuerden, atributo y en pensamiento, estuvimos en la mente de Dios. Y estos que estuvieron en el pensamiento de Dios no fueron todos, sino que solamente fueron los elegidos de Dios. Y de la manera que usted se da cuenta que estuvo en la mente de Dios, es que cuando usted nace y llega a crecer y llega el tiempo, cuando usted sabe el bien y el mal, y esta palabra llega a su oído y le impacta en su corazón, eso muestra que usted tuvo los pensamientos de Dios y su alma es redimible. Porque Dios no viene a redimir a todo el mundo, sino que viene a redimir a sus hijos, a aquellos que Él dio desde antes de la fundación del mundo. Diciendo que nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, así también, ¿verdad?, como el nombre de la samaritana, eran nombres redimibles. Por eso es que ellos no conjeturaron con la palabra, pero los fariseos estaban conjeturando en contra de la palabra. En ellos no hallaba cabida la palabra de Dios, pero allí estaba esta mujer de mala fama, que en ella sí halló cabida la palabra. Ahí estaba también, ¿verdad?, aquel hombre llamado Natanael, que en él halló cabida la palabra. Y recuerden que Natanael era un religioso. Natanael era un lector de la Biblia, pero solo leyendo la Biblia él no pudo alcanzarlo todo. A tal grado que Felipe fue a invitarlo a una reunión para que se diera cuenta a dónde estaba el Antiguo Testamento hecho carne en un hombre llamado Jesús. Y cuando Natanael llegó, ¿verdad?, allí a donde estaba la reunión, porque Felipe lo había invitado, Felipe todavía no sabía dónde Natanael estaba orando. Felipe no sabía, pero él llegó a la casa porque era un buen amigo, un buen hermano. Diciendo que llegó allí, y siendo verdad de que llegó allí, nosotros podemos ver entonces por su palabra que Dios, a través de estos hombres, ellos no podían, ¿verdad?, captar la revelación de la hora. Ellos no podían captar la revelación de la hora. Ellos solamente, ¿verdad?, lo que hacían era tomar la Biblia, porque bien sabían dónde iba a nacer el Mesías.
porque cuando los magos iban siguiendo la estrella para ver dónde el Mesías había nacido, entonces ellos vinieron, ¿verdad? Y se fueron rápidamente. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad? Nosotros podemos ver, ¿verdad? Por su palabra, que esta gente farisea no podían ellos, ¿verdad?, recibir al Mesías, a como les decía, ¿verdad?, de que ellos tenían las escrituras. Ellos tenían la porción cuando los magos iban siguiendo la estrella y decían, ¿dónde está el rey de los judíos? Recuerde que no fue en Jerusalén donde se dieron cuenta de que el rey de los judíos había nacido. Y en Jerusalén. Y Jerusalén era el lugar, ¿verdad?, más religioso. Jerusalén era el lugar, ¿verdad?, donde estaba la iglesia más religiosa. Pero nosotros podemos ver que cuando los magos entran allí, el Sanedrín no se da cuenta. La gente teóloga no se da cuenta. La gente entendida, ¿verdad?, según ellos en las escrituras, que esperaban al Mesías, no se daban cuenta. Pero cuando ellos vienen y salen de ese lugar, porque ellos entraron allá a Jerusalén y decían, ¿dónde está el rey del judío? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y entonces agarró uno ahí la escritura y comenzó a leer la profecía del libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Y ahí en Miqueas 5, verso 2 dice, tú Belén de Efrata, no es la más pequeña entre toda la provincia, que de ti saldrá el Salvador. Pero eso no lo sabían, aunque ellos leían la escritura, pero no lo creían, no querían recibirlo. Sabían dónde iban a ser, en Belén de Efrata, no era en Jerusalén, pero ni aún así se movieron. Diciendo que ni aún así se movieron, entonces nosotros comencemos a pensar que esta gente no tuvieron en los pensamientos de Dios, sino que tuvieron en los pensamientos de las ideas de los hombres. Ellos no tenían, ¿verdad?, los pensamientos, ellos no estaban en los pensamientos de Dios, sino en los pensamientos modernos de ese día. Qué tremendo eso. Pero sabemos de que allí había, en ese tiempo, una Ana. Y allí había, ¿verdad? Esa Ana era ciega. Ahí también estaba uno llamado Simeón. A otro que se le dio la promesa que le dijo que no miraría la muerte. No miraría la muerte sino hasta que viera y tuviera en sus brazos al Salvador de gloria. Y nosotros, ¿verdad?, podemos ver por su palabra que el Salvador de gloria nació, y cuando fue el tiempo del empadronamiento, entonces ahí estaba, ¿verdad?, las filas de madres con sus bebés. ¿Cómo podía saber Simeón quién era el niño? Pero sabemos de que el Espíritu Santo es el guía. Y el Espíritu Santo dio a Simeón a donde estaba ese niño. Y ese niño era el Salvador, lo único que estaba en su infancia. Él no podía pagar el precio. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí donde nosotros podemos ver entonces que luego Simeón dijo, Señor, deja ir ahora a tu siervo en paz, porque han visto al Salvador. Pero no solamente eso. No solamente eso, sino que también vino y dijo que de una mujercita ciega, ¿cómo hizo para llegar a donde estaba ese niño? Tuvo que haber sido el Espíritu Santo guiándola y llevándola donde estaba el mismo bebé. El mismo que vio a Simeón, que tenía su vista, fue el mismo que vio a Ana, que estaba ciega. Y siendo verdad de que era él mismo, entonces nosotros podemos ver que si pudo guiar a Simeón y pudo guiar, ¿verdad?, a Ana, también puede guiarlos a ustedes.
si es que ustedes estuvieron en la mente de Dios, si es que ustedes estuvieron en los pensamientos de Dios. Porque todo aquel que tuvo los pensamientos de Dios, cuando ellos llegan a ser carne y llegan a razonar y desconocen el bien y el mal, entonces llegan a darse cuenta que sus almas son redimibles por causa de que la palabra viene y usted, su alma capta la palabra. Usted entiende la palabra, entonces usted dice, verdaderamente, esta voz yo la conozco, esta voz como que yo la he escuchado, tal vez no la voz del hombre, sino la voz de Dios, la palabra de Dios. Y para que ustedes de verdad puedan ver el pensamiento, lo cual nosotros estamos viendo en esta hora, produciendo al Mesías, se tienen que traer la Escritura con la experiencia de que este Jesús le dio a esta gente en ese tiempo. Pero ahora, ¿cómo va a ser usted para producir al Mesías? Si sabemos de que la unción, siendo Jesús, siendo el Espíritu Santo, el cual, ¿verdad?, bajó allá en Pentecostés, aproximadamente unos 2000 años, luego ese Espíritu Santo nunca se ha oído, nunca se ha ido, y está, ¿verdad?, esa unción, siempre está esa unción desde hace 2000 años, no se ha ido todavía. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para venir y mezclar, para venir y agarrar la Escritura y esta experiencia para dársela a otra persona y entre estos dos dar el sonido correcto? Porque ahora los samaritanos no sabían quién era el Mesías, pero cuando se aparece a esta mujercita aquí en San Juan 4, vemos que una mujer de mala fama lo llega a conocer y le llega a decir, me parece que eres profeta. Pero los fariseos y los saduceos le decían que era Beelzebú. La gente religiosa decían que eran Beelzebú. Y una mujer de mala fama decía que era la palabra de Dios. Pero lo que pasa es que la mujer de mala fama por fuera se miraba sucia, pero por dentro tenía una alma redimible. Mientras que los fariseos, hombres sin tacha, por fuera ellos se miraban limpios, pero por dentro estaban llenos, ¿verdad?, de huesos. Solamente eran cajones vacíos. Solamente, ¿verdad?, eran gente que se miraban limpios. Hay razón que cuando llegaron ante la palabra, aquellos que cumplían según ellos la ley, aquellos que venían, ¿verdad?, y querían poner esa ley, llevaron a aquella mujer también de mala fama, y cuando llevaron a esta mujer de mala fama, le dijeron a Jesús, la ley dice que una mujer que la hallemos en adulterio tiene que ser muerta a pedrada. Pero Jesús le dijo, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Porque esta gente eran incrédulos, pero aún según ellos, con la ley de Moisés. El que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y resulta que vino, ¿verdad?, el primero y no pudo tirarle la piedra, vino el segundo, el tercero, y se fueron todos. Y luego Jesús levantó su cabeza y dijo, ¿dónde estaban los que te acusaron? Se fueron, Señor, pues vete y no lo vuelvas a hacer. Entonces nosotros podemos ver por la palabra que aquella gente religiosa solamente por tentarle llegaban a donde Jesús. Pero aquellas almas, como también, ¿verdad?, la otra mujer de mala fama que llegó, ¿verdad?, a aquella fiesta de Simón. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Para que vean que Dios no se está fijando, ¿verdad?, en lo sucio, en nuestros errores, sino que Él lo que está fijando es que Él, siendo el gran médico, el gran pastor, Él viene por sus ovejas y viene por los enfermos para sanar a los enfermos. Y a través de eso, producir al Mesías. Por eso es que cuando nosotros vemos que cuando llegan de esta clase de gente, Simón no conoce verdaderamente que Él es la palabra, que Jesús es la palabra. Y aquella mujer de mala fama comienza a tomar este dinero y traerlo y comprar un buen alabastro y luego ir a ungir, llorar con sus lágrimas. Porque era una mujer que estaba tan agradecida que tuvo la oportunidad de llegar a la palabra. Y nosotros podemos ver ahí que llora y con su cabello enjugó, ¿verdad?, sus pies. Y después de que enjugó sus pies, entonces le echó el perfume. Esta mujer bien que lo reconoció. Y Simón, el fariseo, actor, religioso, quería decir, si él fuera profeta, supiera con quién está. Pero él estaba discerniendo todo lo que ellos estaban pensando.
Y luego vino él y le dijo que le habló, ¿verdad? Allí en una parábola y le dijo que habían dos deudores. Y dijo que uno debía más y el otro menos. Y luego llegaron, ¿verdad? Y los dos recibieron perdón. El que debía más y el que debía menos. Y la pregunta que le hizo Jesús a Simón fue, ¿quién de ellos estaría más agradecido? Entonces digo, seguro que al que se le perdonó más. Le digo, has contestado sabiamente. ¿Ves esta mujer? Los muchos pecados de ella le son perdonados. Pero tú, Simón, me invitaste, no me diste el beso de bienvenida. Entonces lo que yo quiero enfocar aquí, que como esta mujer, ¿verdad?, era redimible, era porque tenía su nombre escrito en el libro de la vida. Y si tenía escrito su nombre y era redimible, entonces redimir significa traer de nuevo. Y siendo que redimir significa traer de nuevo, entonces estas almas que tuvieron los pensamientos de Dios y luego tomaron cuerpo, nacidos en pecado, estas almas como tuvieron los pensamientos de Dios, tenían otra vez que regresar a Dios. Tenían que regresar a Dios. Por eso que usted mira hoy cristianos que tienen hambre y sed de regresar a Dios, es por razón de que sus almas son redimibles. Es porque tuvieron en los pensamientos de Dios. Ahora usted dice, entonces quiere decir de que toda esta gente de que están yendo a estas iglesias son almas redimibles. Recuerde de que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Él tiene un cuerpo. Él tiene una iglesia. Y si Él tiene una iglesia, recuerde que en los días de Jesús esa iglesia eran sus discípulos. Eran hombres y mujeres que estaban siguiendo al Mesías, que estaban siguiendo a Jesús, que estaban siguiendo a aquel que estaba dando testimonio de las Escrituras y trayendo la verdad con la experiencia que Jesús le estaba dando a ellos. Y eso produjo al Mesías, una experiencia con las Escrituras. Por eso es que nosotros podemos ver que a pesar en la antigüedad, otro hombre del cual podemos hablar que es un tipo de Cristo, es de Moisés. Moisés era un hombre igual que nosotros. Y siendo de que Moisés era un hombre igual que nosotros, pero nosotros podemos ver por su palabra que él nació allí mismo en ese lugar de Egipto donde estaba el pueblo, ¿verdad?, esclavizado. Y siendo de que allí él nació, pero luego él tuvo, ¿verdad?, cuando salió allí le dio muerte a aquel egipcio y se fue hacia el desierto, entonces él tuvo una experiencia personal con Dios. Y cuando vino, ¿verdad?, y Dios le salió, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y he descendido para liberarlo con mano poderosa. Pero Moisés, yo no lo puedo hacer solo, de liberar a ese pueblo. Yo necesito de ti, Moisés, porque yo escribí tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Y ahora necesito que vayas, te enviaré a ti. Tú vas con esa vara, tú harás estas señales. Entonces Dios ocupa al hombre para agarrar, ¿verdad?, este material y luego ir a juntarlo como los papelitos chinos de la lavandería, ¿verdad?, allá en los Estados Unidos chinos. En ese tiempo, ¿verdad?, ellos no podían hablar en inglés. Entonces lo que hacían, al tener ellos su lavandería allí, lo que hacían era con una tijera, ¿verdad?, o hacían un cierto corte de papelito, le entregaban un pedazo a uno y el otro se quedaba el dueño de la lavandería. Y cuando era tiempo de retirar, tenía que traer el mismo corte que le entregaron para empalmarlo con este otro corte. Y nadie podía imitar eso. Así lo mismo hizo Dios, como ustedes tuvieron en el pensamiento de Dios, puso algo redimible en ustedes. Y le dio una parte a ustedes. Pero ahora tiene que venir esa persona que traiga esa otra parte y pueda unir esos dos papeles y pueda dar el sonido correcto. Que ustedes sean almas redimibles, que ustedes sean almas, ¿verdad?, que puedan captar o aceptar la palabra de Dios. Que yo, ¿verdad?, y cada predicador pueda venir y ser, ¿verdad?, también un alma, ser esa otra parte con la experiencia personal
y poder dársela al pueblo para producir al Mesías. De esa manera es que se llega a conocer al ungido de Dios. Sabemos que Noé fue ungido. Abraham fue ungido. Moisés fue ungido. Josué fue ungido. David fue ungido. ¿Qué le estoy trayendo aquí? Los hombres que fueron ungidos. Y siendo que fueron ungidos, pero ellos no solamente tenían que decir, yo estoy ungido, sino que tenían que venir y enfrentar, ¿verdad?, el reto, tomar las escrituras, tomar la palabra, y al tomar esta palabra, traérsela al pueblo, y eso producir al Mesías. Por eso es que esta mujer decía, me pareces que eres profeta. Leamos, hermano María, de San Juan 4. Vamos a leer la escritura ahorita. Yo no lo voy a tener mucho tiempo aquí. Sí. Sí, San Juan capítulo 4, pero ya les digo la escritura, ¿verdad? San Juan capítulo 4. Vamos, espere, ya les digo cuál. Quiero que lea el verso 15 para que no vayamos rápido. San Juan 4, verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer al Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestro padre adorará en este monte, y vosotros decís que es Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Ahí. Entonces vea bien, ¿verdad?, que la escritura dice, le digo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué razón? Porque él vino y agarró las escrituras, porque sabía de que esa era la señal que tenía que hacer el Mesías cuando él viniera a la tierra. Me pareces que eres profeta. Pero luego nosotros podemos ver San Juan 6, yo les digo la escritura ahí, hermano, para que nos vayamos de un solo. Saber ahí dice, hermano, no. Samuel, Lord, no sé. Aló. No sé. Está cortado. Se apagó. Esa es la señal suya, porque aquí está encendido. Hay que se quede. No te viendo aquí. Es que Hay que se quede ahí. No está activado. ¿Quién cortó? ¿De aquí? No, se me era cortado aquí. No, se ha cortado la línea de ella, la señal de ella. Allá. Sí, la de ella. Aquí está bueno. Sí. Usted está activado con eso, llámelo usted. Porque le llegamos a usted, se queda ahí. Entonces dice San Juan 6. Seguimos, ¿verdad? No contestó.
Verso 53. Jesús le dijo, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. correcto. Que Dios, ¿verdad?, bendiga ahí su palabra. Amén. Ahora mire el capítulo 7. Ahí sigue hablando, hermano. Usted voy aquí. Oiga el 7, ¿verdad? Y el verso 16 de San Juan. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En el verso 17, ¿verdad? Está hablando ahí claro, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Verso 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Oiga bien. Respondió la multitud y dijo, demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Entonces miren que esta gente, Jesús venía y les captaba, ¿verdad?, de que querían darle muerte solamente por las obras de que él venía y estaba haciendo. ¿Qué le estoy mostrando con esto? Que la gente religiosa, la gente que andaba con la ley en sus manos, procuraban matarle. Gente que según se miraban limpios, gente que según eran religiosos, procuraban quitarle la vida solo por eso. Y la gente, ¿verdad?, de mala fama, la gente que no podía discernir entre la derecha y la izquierda, más bien lo estaban recibiendo a él. Más bien le estaban dando la bienvenida. ¿Por qué? Eran materiales redimibles. Eran alma redimible. Ahora, escuche esto. Yo quiero leerle aquí de la página 10, el poderoso Dios del lado ante vosotros. Ante nosotros. Así que Dios en el principio era vida, el ser eterno. En él habían atributos, y aquellos atributos llegaron a ser palabras. Qué tremendo. ¿Por qué dice palabras? Porque en cada generación hubo una porción de palabras. En los días de Noé, en los días de Abel, estaba ahí una porción. Pero ya Noé no vino a traer un cordero como sacrificio igual que Abel. Pero sí tenía que tener una revelación que nadie más la tuviera. Caín era un adorador. No vaya a creer que Caín era solamente un hombre malo. No, Caín era un adorador, uno que iba a la iglesia,
uno que llevó su ofrenda al altar, igual que Abel. Abel llevó también su ofrenda y Dios recibió con agrado la ofrenda. El sacrificio fue más excelente el de Abel que el de Caín. Y por ser más excelente el sacrificio, entonces llegó el tiempo, ¿verdad?, donde nosotros podemos ver por su palabra ¿verdad?, por su palabra, entonces que Dios recibió con agrado más el sacrificio de Abel que el de Caín, y los dos iban a adorar al mismo Dios. Ahora la pregunta sería, ¿quién sería al que Dios le está aceptando su oración, su adoración? Fácilmente, para usted darse cuenta que está recibiendo la adoración de usted, mire si usted es perseguido por aquel que está en contra de la doctrina o del sacrificio que usted está haciendo. Porque en primer lugar, desde que Dios está aceptando el sacrificio, entonces allí donde se enojan los hermanos. Es allí donde se enoja el hermano, ¿verdad?, o medio hermano, la mitad, porque Caín no era hermano de padre y madre, sino, ¿verdad?, de que solamente era hermano de madre. Y siendo verdad que Caín se enojó y se ensañó su semblante porque estaba recibiendo Dios el sacrificio de Abel. La pregunta es, ¿por qué están enojados hoy en este día las iglesias, las denominaciones o toda esta gente del mensaje o aún hasta el mismo gobierno? ¿Por qué están enojados? ¿Por qué están persiguiendo a este grupo solo por causa de predicar la palabra? ¿Por qué razón? ¿Será de que ya se dan cuenta? Porque el mismo espíritu que estaba en Caín es el mismo espíritu, porque solamente hay dos espíritus. Hay un espíritu que estaba en Abel y hay un espíritu que estaba en Caín. Y estos dos hombres llegaron a morir, pero el espíritu de Abel, que era el mismo espíritu de Dios, es el mismo que está aquí en esta hora. Y también Caín murió, llegó el tiempo que murió, y también, ¿verdad?, que el espíritu no muere, porque un espíritu no puede morir, sino que viene también tomando cuerpos. Pero la pregunta en esta hora, desde que usted mira la evidencia de perseguir a una iglesia, es porque Dios ya aceptó su ofrenda, ya aceptó su adoración. Y si usted mira que una iglesia está siendo perseguida, dése cuenta, hermano, entonces que su oración ha sido acepta. Aleluya. Y es allí donde nosotros, ¿verdad?, nos da gusto. En saber de que no solamente somos miembros de iglesia, en saber de que no solamente somos religiosos, sino que nuestra oración ya fue acepta. Porque si no hubiera sido acepta, no se enseñaría el semblante de su hermano. No se enseñaría el semblante de las iglesias. Pero más sin embargo las iglesias están rechazando y están persiguiendo, están crucificando otra vez, una vez más desde los púlpitos. Los crucificaron desde los periódicos. Pero ¿cuál es la razón? Es porque ha sido acepta nuestra adoración. Mateo 24:28 fue acepta nuestra adoración. Job 33:23 fue acepta nuestra adoración. Y siendo de que eso, ¿verdad?, fue acepta nuestra adoración, entonces por eso es que usted mira hoy los hermanos a perseguirle, porque solamente hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. El espíritu de Dios mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y todo es un solo concilio mundial de iglesia, todos están unidos. Tanto religión, ¿verdad?, como Estado están a una misma, y usted solamente conózcalo por sus características, no por su grupo, no por su iglesia, sino por sus características. Pero hermano, si usted mira de que se ensaña el semblante ya, ¿verdad?, de Caín, de estos hermanos en esta hora, eso significa que tu sacrificio ya fue acepto delante de Dios. Y si ya fuiste acepto, con toda seguridad, si Abel pudo venir o viene en esa resurrección, entonces yo creo que también nosotros iremos en ese rapto glorioso, porque nuestro sacrificio ha sido acepto delante de Dios. Tiene que haber una iglesia que tiene que ser aceptado su sacrificio. Vigile, levante la cabeza a ver a dónde hay una iglesia perseguida. Igual como en los días de Abel.
Porque no cambia. ¿Por qué estaban persiguiendo a Jesús? Para quitarle la vida. Cuando llegó el tiempo, ¿verdad?, de su cumplimiento de las Escrituras, donde él tenía que cumplir el resto de las Escrituras. Y cuando él llegó al Getsemaní, llegó el tiempo que tenía que ser entregado en manos de pecadores. Y cuando comenzaron a perseguirlo, para prenderlo y quitarle la vida, era porque ya había sido acepto su mensaje, ya había sido acepto su sacrificio, ya había sido acepto la palabra. Él era ya el ungido, estaba vindicado que él era. Ya había producido al Mesías, la palabra ungida de la hora. Y yo creo que Dios no cambia, hermano. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y si usted mira esas características en esta hora, entonces eso nos da a nosotros, ¿verdad? Nos da algo a nosotros, ¿verdad? Poder mirar, poder estar un poquito en lo alto y poder ver hacia abajo. Solo mire si lo están persiguiendo. Solo mire si no quieren que usted adore. Y si usted mira esas características, ¿qué puede decir usted? Solo leamos allí donde están los adoradores. Miramos Génesis. Esto está sabroso, esto está rico. Génesis, donde están los dos adoradores. Génesis 4. Ahí, a ver. Sí. Vamos a leer del versículo... Verso 3, 4:3. Y aconteció andando El tiempo. Andando el tiempo. Que Caín trajo del fruto de la tierra y una ofrenda a Jehová. A ver, no. Una ofrenda, no y una, sino una ofrenda a Jehová. A Jehová. Ahí, espérese. Vamos a llevarlo poco a poco. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿A quién le traía Caín la ofrenda? A Jehová. Correcto. Para que vea usted que están adorando. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Oiga bien, qué rica es esta palabra. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No solamente su ofrenda, sino que Abel. Pero lo que va a indicar, si él mira con agrado a Abel, es cuando recibe la ofrenda. Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos, ¿verdad? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Ahí tengo. De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Se dio cuenta de que la ofrenda la recibió y también a Abel. Miró con agrado a Abel y la ofrenda. Las dos cosas. Ahora nosotros estamos trayendo ofrenda, sacrificios de labios. Cuando nosotros traemos alabanza. Pero para que escuche aquí oyen, aquí oyen. No oyen ahí. Como no, yo estamos allá. Es que así es, uno siempre tiene que escuchar.
Entonces seguimos, ¿verdad? Entonces vea, primero se trajeron la adoración, la ofrenda. Ahí está. Ahí está. Sí. No, ahí está. Sí, no, solo decía microcontrol. Sí, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. Ahí están las dos cosas. Entonces, hermanos, allá hubieron dos adoradores, Abel y Caín. ¿A quién miró con agrado? A Abel. ¿Y qué más? A su ofrenda. Nuestras alabanzas son una ofrenda para él. Y si es una ofrenda para él, tendrá que verme a mí con agrado y tendrá que ver también la ofrenda. ¿Ves? Pero ahora a Caín no le vio su ofrenda, ni tampoco a él. Correcto. Entonces el verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín. Espérenme un momentito. El verso, ¿dónde estamos? En el 4, en el verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y? Y decayó a su semblante. Y decayó su semblante. ¿Ves? Ahora vemos que ahora, al no ver Jehová a Caín y a la ofrenda suya, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces ahora Jehová dijo a Caín, el verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has descaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Ya vio? ¿Ya vio que la persecución lo hicieron una vez que fue acepta la adoración? Ajá, y ahora miramos nosotros de que nos están persiguiendo, echándonos a la cárcel, inventando, ¿verdad? Cosas como le inventaron a José, como le inventaron a Jesús. Y más sin embargo, aquí nos tienen a nosotros en la cárcel y todavía a nuestros hermanos ministros allá los siguen persiguiendo y los siguen esparciendo. ¿Qué delitos tienen ellos allá? ¿Pero por qué la persecución? ¿Para qué todo eso? Es para que nosotros nos demos cuenta que lo mismo que estaba pasando aquí entre Abel y Caín es lo mismo que está pasando hoy con la iglesia de Dios. Amén. ¿Ves? Que después de que ha sido recibida su adoración, entonces se ensaña el semblante de las iglesias. Se ensaña el semblante del mismo gobierno, del mismo espíritu del diablo pegando alarido, viniéndose en contra, porque sabe que hay una manada pequeña que ha captado la revelación de la palabra. ¿Se fijó? Y este es cuando es acepta, hermano, la adoración. Si nosotros comenzamos a vigilar y nos damos cuenta, si hay una iglesia perseguida, nosotros todavía tenemos, si tenemos verdad buena mente para poder, una buena razón para poder razonar bien, nosotros diríamos, Abel fue perseguido por su hermano Caín una vez que fue aceptado su sacrificio. Fue aceptado él y su ofrenda. Entonces, si yo veo de que están persiguiendo a alguien, es porque Dios ya lo aceptó a él y a su ofrenda y su sacrificio. ¿Qué vindicación más grande esa? Donde nosotros poder conocer las características de una iglesia, de ver si es la iglesia de Dios o no. Solamente el que no tenga ojos espirituales no puede verlo. Eso está allí en la palabra. Lo podemos ver ahí por escritura. Quiero otro poquito aquí, seguir leyendo, fíjense.
Así que Dios en el principio era vida, el ser eterno. En él habían atributos, y aquellos atributos llegaron a ser palabras. Y allí fue donde yo agarré, ¿verdad? Y me fui al tiempo de Enoc, me fui al tiempo de Abel, me fui al tiempo de Noé, y cada uno tuvo una porción. Así como hoy nosotros tenemos una porción, lo cual usted lo puede encontrar en Job 3:23. Lo puede encontrar en Corintios 15:51, Primera de Corintios 15:51. Lo puede encontrar también allí, ¿verdad? En la escritura en Salmo 33. Mateo 24:28. También lo puede encontrar ahí en Hechos capítulo 4 y capítulo 5. También capítulo 8. Ahí nosotros podemos ver a través de la palabra para que ustedes vean las características de ese día. Lo cual, ¿verdad? Por eso es que dice que los atributos, los pensamientos de Dios, los atributos llegaron a ser palabras. Pero en esta hora, en esta edad singular, no en estas edades, sino en esta edad singular, llegó a ser palabra. Pero como eran muchos atributos, Enoc era un atributo, el cual se fue sin ver muerte. Solo caminó con Dios y no murió. Luego nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que, bueno, Abel ya miramos de que él murió. Era otra porción. Luego vemos nosotros que después de Abel entonces llega Noé. Y Noé viene y trae, ¿verdad?, el mensaje antidiluviano, va a llover. Un mensaje que no se escuchaba. Un mensaje que no se miraba. Ni la ciencia lo podía probar. Hoy la ciencia no puede probar de que el hombre no puede morir, sino que la ciencia prueba que todo hombre debe de morir. Y si alguien habla de que no va a haber muerte, se ríen. Si alguien habla de un rapto, se ríen. ¿Pero por qué razón? Porque es algo que ellos no han escuchado, lo han leído y lo han oído con estos oídos naturales, pero no han podido ver y darse cuenta de que se han tomado la escritura y la experiencia para producir la palabra ungida de esta hora. Entonces, hoy en esta hora ha llegado a ser la palabra. Y la palabra, o el verbo, llegó a ser carne. Y nosotros podemos ver que Jesús fue un redentor. Y redimir significa traer de nuevo. Y para poder traerlo de nuevo, tenía que estar en algún lugar para ser traído acá otra vez. Porque si redimir significa traerlo de nuevo, tuvo que haber estado aquí. Y si nunca usted lo traen a esta palabra, es porque usted nunca estuvo aquí. Que clarito se puede ver. No es un alma redimible. Y con alguien que nunca estuvo en la mente de Dios, no se puede producir al Mesías. Más bien ellos lo que dicen, demonio tiene. Se ensañan su semblante, comienzan a perseguirlo, a matar su influencia, a través de periódicos, a través, ¿verdad?, de canales, de televisión, a través de los púlpitos, a través de las iglesias, etcétera. ¿Por qué razón? Porque ellos se dan cuenta que han sido aceptos la adoración. Iglesia, esto le debe dar ánimo a cada uno de ustedes. Hermano, le debe dar ánimo a cada uno de ustedes en darse cuenta verdaderamente que nuestra adoración ha sido acepta. Entonces, en ese momento era el tiempo cuando yo estaba terminando el ministerio de Abel. ¿Cuánto tiempo faltará para que termine este ministerio de esta iglesia y este mundo que es solamente el caos? Cuando se lleve en esa iglesia, cuando se lleve a ese pueblo en ese rapto. Y cuando ya no se dé, cuando usted se dé cuenta de que aquellos que perseguían ya no están y que luego las plagas están cayendo, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a pensar usted? Ahorita cualquiera puede matarle la influencia a esto. Pero con eso está diciendo, este ministerio está terminando. Porque ya los hermanos tienen ensañado su semblante. El gobierno tiene ensañado su semblante. Y si el mundo ya tiene ensañado su semblante en contra de esto, yo veo como que nuestra adoración ha sido acepta. Y usted debe ser la gente más privilegiada en esta hora. Que Dios lo ha visto a usted con agrado. Por eso es la persecución.
porque Dios lo ha aceptado y lo ha visto con agrado, y le ha visto su sacrificio con agrado, su adoración con agrado. Debe sentirse la persona más privilegiada, porque sus características están conformes a la palabra de Dios. Entonces, redimir significa traer de nuevo. Y traerlo de nuevo, entonces quiere decir que si usted estuvo una vez allí, entonces va a ser traído otra vez. Y para poder traerlo de nuevo, tenía que estar en algún lugar para ser traído acá otra vez. Entonces puede ver que toda la gente no podrá ver esto, porque no todos estuvieron allá en el principio, en el pensamiento de Dios. ¿Ven? No todos estuvieron en el pensamiento de Dios en el principio, pero aquellos que estuvieron en el pensamiento de Dios son redimibles y con ellos se puede producir al Mesías. Por eso usted no le ponga en mente lo que diga las iglesias o lo que diga la demás gente. Lo importante es que usted es un alma redimible y que por gracia usted ha alcanzado la misericordia y se da cuenta que su nombre estuvo escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero fíjese en los sacerdotes. Cuando ellos le vieron expresarse exactamente justo con la palabra, lo que él era, ellos dijeron que era Belcebú. Eso mostró en dónde estaba su naturaleza. Estaba en los pensamientos modernos del día. ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde están estos hombres ahora con estas actitudes? Con estas actitudes. ¿Dónde están estos hombres con estas características hoy? Haciendo lo mismo que Caín. Haciendo lo mismo que los fariseos. Están en los pensamientos modernos del día. Pero la novia elegida estaba en los pensamientos de Dios y hoy han llegado a ser la palabra hecha carne. Y por llegar a ser la palabra hecha carne, Dios miró con agrado. Dios miró con agrado, capta, hermano, que esa ofrenda y Abel, y Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y cuando Dios mira a un hombre con agrado, entonces cuando viene la persecución en contra de él. Con razón, Dios miró con agrado a Daniel. Dios miró con agrado a los jóvenes hebreos. Dios miró con agrado a Saúl. Dios miró con agrado a David. Dios miró con agrado a Jesús. Dios miró con agrado a Moisés. A tal grado que lo miró, ¿verdad?, con tanto agrado que nosotros podemos ver a través de su palabra que cuando él muere, ángeles más bien vienen para pelear, ¿verdad?, por el cuerpo de él. Que claro, entonces podemos ver que cuando un hombre o una mujer estuvo en los pensamientos de Dios, son redimibles, y al oír la palabra como la historia, ¿verdad?, del madre águila. Si había un águila, ¿verdad?, de que había puesto, ¿verdad?, sus huevos allá en la montaña, y luego vino un avicultor, y este avicultor, ¿verdad?, se llevó un huevo, ¿verdad?, para completar su nidada. Y resulta que la puso, ¿verdad?, ahí en un gallinero, y la gallina, usted sabe que vino y comenzó, ¿verdad?, a calentar aquel huevo, y al calentarlo entonces nació el águila, pero nació juntamente con los pollos. Pero ¿a dónde estuvo ese águila? Primero estuvo en los lomos de su padre águila. Pero luego un día, ¿verdad?, este padre águila, él sabía que le faltaba uno. Y dijo, voy a ir a buscarlo porque ya es tiempo de que él ya esté hasta de vuelo. Y comenzó a alzar vuelo, ¿verdad? Y llegó y pasó su sombra allí, ¿verdad?, por un gallinero. Pero todos aquellos pollos que nacieron juntamente con él no tuvieron en papá águila, sino que tuvieron en el papá gallo. Y por causa que no tuvieron el papá águila, más bien lo que hicieron fue huirle y meterse debajo de allí, ¿verdad?, de los matorrales cuando pasó esa sombra. Pero el águila dijo, no, él no se corrió, sino que dijo, ¿verdad?, de que se parecía a él, porque recuerde que siempre en esta parábola o en las fábulas, ¿verdad?, hablan los animales. No que ellos hablan, sino de que en las fábulas ellos hablan, y digamos, ¿verdad?, que decía, salí de allí, pueblo mío, para que no sea partícipes de los pecados, no esté comiendo allí, ¿verdad?, gusanos, sino ven acá, vuela a lo alto, y comienza a buscar un venado, comienza a buscar aquí un conejo. Tú no eres allí un ave de tierra, tú eres un ave del cielo. Y cuando oyó ese chirrido, ¿verdad?, entonces el águila dijo, ese chirrido se parece al mío. Las plumas se parecen a las mías,
las patas se parecen a las mías, el pico se parece a la mía, tenía la misma característica que tenía este águila aquí, era el mismo que estaba volando allí en este lugar. Eso es lo mismo, es la misma característica de estas palabras que están saliendo aquí. Usted va a ver si esas mismas características están en usted en esta hora. Y si están en usted, entonces usted puede decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces usted se va a dar cuenta que usted es un alma redimible, un alma que puede ser otra vez traído al lugar a donde estaba usted primero. Y a donde usted estaba en Dios. A donde usted estaba en los pensamientos, y hoy los pensamientos son la palabra. Entonces usted que tendrá que regresar a la doctrina correcta, como digo allá en San Juan, creo que San Juan 7, hermano. Ahí, hermano, donde estábamos leyendo, ¿verdad? En la escritura, ahí donde estábamos leyendo de que dijo que en esto iban a conocer 17, creo que era 7:17. San Juan 7:17. Aquí quiero hacer la voluntad de Dios. Ajá. Si quiero hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces usted tiene que saber en esta hora, si yo hablo por mi propia cuenta, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, o mire, si yo estoy hablando aquí por mi propia cuenta. Conozca si la doctrina es de Dios o no. Y el verso 18 dice: El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que busca la gloria de Dios le envió, este es verdadero. Pero el que busca la gloria del que le envió, es el verdadero y no hay en él injusticia. ahora capte esto, la gloria de Dios era Jesucristo, y la gloria de Jesucristo es el cuerpo místico del Señor, es el creyente. Entonces, yo no vine aquí para buscar mi gloria, sino que vine aquí para buscar la gloria del que me envió, dijo Jesús. Y si él dijo para buscar la gloria del que me envió, y si la gloria es la iglesia, entonces podemos decir, usted va a conocer si la doctrina es de Dios o es de los hombres. Dios les bendiga, ¿verdad?, en esta preciosa noche, y vamos a dejarlo, ¿verdad?, hasta aquí en esta hora. De esa manera, ¿verdad?, es que se hace o se produce al Mesías. Así que vamos a orar, ¿verdad?, en esta preciosa noche. Padre Celestial, le damos gracias, amado Dios, en esta noche, Dios mío, la gloria por tu palabra. Te damos, Señor Jesús, porque esta palabra, Señor, oh Dios, hayan podido ayudarle a tu pueblo, amado Dios, tu gloria, Señor Jesús, la cual, Dios mío poderoso, tú has indicado su ofrenda, y también, amado Dios, a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre mío. Y ahí donde nosotros podemos ver, Dios santo de la gloria, las características de tu pueblo. Y te agradecemos, Señor, por tener este tipo de características, porque cada día tú nos estás diciendo, Señor, quiénes somos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo bendice, Padre mío, a todos los que escucharon esta palabra, y esperamos, Señor Jesús, que algo haya quedado en sus corazones. Señor, porque sabemos que tu palabra no volverá vacía, Señor. Ahora, Dios, tú sabes que vamos a descansar, Padre, vamos a dormir, si así te lo permite, y esperamos, amado Dios, de que tú tomes el subconsciente de cada uno de nosotros para seguir meditando, Padre mío, en tu palabra, vigilando, Señor Jesús, oh Dios, como dijo el salmista David, meditando día y noche
y que no nos apartemos de tus leyes y de tus mandamientos, Señor. Gracias, Padre. Así te pido por todo el pueblo. Si hay un enfermo, sánalo. Si hay un afligido, Padre mío, anímalo. Si hay un débil, dale fuerza, Señor. Concédelo, Dios. Y así te pido, Padre, por cada uno en este penal, en el nombre de Jesucristo. Concédelo, Dios. Amén. 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 Ya lo bendigo. Te lo bendigo. Te lo bendigo. Te lo bendigo, muchachos. Te lo bendigo, hermano. Gracias, hermano. La bendiga.